Jorge no tenía nada de plata y ya estaba atrasado varios meses en los pagos. Su alquiler, los servicios, el colegio de sus hijos, un montón de cuentas sin pagar. Pero peor de todo es que hace varios meses él había pedido un préstamo de su jefe y ayer pasó la fecha límite. Más que la vergüenza, él temía por su trabajo, porque no fue la primera vez que pasa esto. Probablemente me saca del trabajo hoy día, pensaba Jorge. No podía dormir toda la noche pensando cómo solucionar el problema. Cuando llegó a su trabajo el día siguiente, el supervisor le estaba esperando y le dijo con una voz muy seria: Jorge, el jefe quiere hablar con usted. Jorge sabía lo que iba a pasar. Cuando Jorge entró en la oficina del jefe, notó una cara de molestia y él pensaba lo peor. Y es lo que pasó. El jefe le dijo: Jorge, empaca tus cosas y te vas. Ya tienes varias deudas conmigo y ya no soporto más. Y debes saber, he entregado tu caso a mi abogado. Jorge se quebrantó. Él estaba totalmente desesperado por su situación y reconociendo que sin su trabajo iba a hundirse aún más. Le rogó a su jefe que tenga paciencia y que le dé más tiempo. El jefe sabía que era imposible que Jorge pague sus deudas, pero algo dentro del jefe se conmovió y viendo su desesperación, el jefe cambió de parecer y le dijo: Jorge, ¿cuánto necesitas para pagar todas tus deudas? $80,000, dijo Jorge. Toma, dijo el jefe, aquí tienes 100,000 y las deudas que tienes conmigo te las perdono. ¿Qué cosa? Jorge no pudo creerlo. Lo que él estaba escuchando era un milagro para él. Plata no solamente para sus deudas, sino para todo el año. Cuando terminó su trabajo ese día, Jorge salió rumbo a su casa aliviado, feliz. En el camino se encontró con un compañero de trabajo y Jorge recordó que ese desgraciado colega le debió $100 por más de un año. Ahora es el momento para que rinda cuentas, pensó Jorge. Jorge lo agarró y le gritó: ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? El compañero empezó a llorar y le contó a Jorge la triste historia de su problema y le rogó a Jorge, por favor, dame un tiempito y te lo pagaré lo más pronto posible. Pero Jorge no quería escuchar nada de eso y respondió: ¿qué crees tú? ¿Que yo soy un banco? No te pases, págame ahorita. Vende tu reloj, vende tu celular, vende algo y págame o te lo quitaré de tu alma. Entonces el compañero de trabajo, en un momento de desesperación, vendió su anillo de matrimonio, una antigüedad que él había heredado de su abuelo y varios juguetes de sus hijos, y le pagó todo. Y Jorge se fue a su casa soñando con cómo gastar toda esa plata que le cayó ese día. Bueno, en esa historia ficticia, Jorge había recibido una bendición totalmente inmerecida. Un regalo increíblemente abundante que era mucho más de lo que él necesitaba. Sin embargo, Jorge, en vez de ser cambiado para bien por ese regalo, mostró qué tipo de persona realmente era. La situación de Jorge, aunque inventada, no es algo fuera de lo común. Hoy día, vamos a analizar una historia muy similar, una historia bastante relevante, y a través de esa historia vamos a aprender 3 lecciones muy importantes. La historia es una parábola que se encuentra en Mateo 18 del 23 a 35. Les invito a buscar en sus Biblias ese pasaje. El texto dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a examinar primero el contexto de la parábola, después la parábola en sí, y al final vamos a compartir 3 lecciones para nuestras vidas. Entonces, primero, el contexto. El contexto realmente empieza en Mateo 18, del 15 al 17, donde Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí Jesús enseña sobre nuestra responsabilidad si un hermano peca contra nosotros. Tenemos que hacerle ver su pecado e intentar llevarle a un arrepentimiento. Si el hermano no quiere responder, debemos traer algunos testigos e intentar de nuevo. Si no responde frente a los testigos, entonces tenemos que traer el caso ante la iglesia. Si todavía el hermano no quiere responder, tenemos que expulsarlo de la iglesia. Ahora, aunque este pasaje es muy importante para otros propósitos, para nuestros propósitos, simplemente sirve como parte del contexto para la parábola que vamos a examinar. Y nos enseña que cuando hay pecado entre hermanos, tenemos que hacer todo lo posible para que haya una reconciliación, una restauración del pecador. Pero cuando eso no resulta, cuando el hermano no quiere reconocer su pecado, tiene que ser separado de la iglesia. Bueno, en base a esa enseñanza de Cristo, surge una duda en la mente de Pedro en Mateo 18, del 21 a 22. Él dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando Pedro escucha de la importancia de buscar reconciliarse con los hermanos que pecan, él quería saber cuántas veces tengo que perdonar. O sea, Pedro quiso cuantificar su responsabilidad de perdonar. Quiere saber los límites de su responsabilidad. Quiere saber hasta dónde tenía que ir. En la mente de Pedro, él está siendo demasiado generoso. Hasta 7 veces lo voy a perdonar. Porque los rabinos decían que uno solo tenía que perdonar hasta 3 veces. Y Pedro está yendo mucho más allá. O sea, Pedro se siente muy compasivo. Se cree increíblemente misericordioso. Pero hay una actitud detrás de esa pregunta que muestra que Pedro no entiende el asunto. Entonces Jesús responde de 2 formas a esa actitud de Pedro. En primer lugar, le corrige directamente diciendo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, Pedro, la verdad es que aunque tú te crees muy generoso por tu disposición de perdonar hasta 7 veces, yo te digo que no hay límites con respecto al perdón. No es algo que tú puedes cuantificar.
No es algo sobre el cual tú debes mantener una contabilidad. Entonces Jesús, con sus 70 veces 7, está diciendo que nosotros no podemos poner límites cuando se trata de perdonar. El perdón para los discípulos de Jesús es algo ilimitado. Pero hay una segunda respuesta de Jesús frente a esa actitud de Pedro. Y esa respuesta Jesús da a través de la parábola. O sea, el propósito de la parábola es corregir el concepto erróneo que Pedro muestra cuando él pregunta si tiene que perdonar hasta 7 veces. Ahora, la parábola no contesta todas las preguntas que se puede hacer respecto al tema. Pero mi esperanza es que la respuesta de Jesús a Pedro puede por lo menos corregir cualquier concepto erróneo que nosotros podamos tener en cuanto al perdón. Ahora, tenemos que ver la parábola en sí. Los versos 23 a 34. La parábola se divide en 3 escenas y termina con un resumen por Jesús. La primera escena, en los versículos 23 a 26, nos dice que un rey quiso hacer cuentas con todos sus siervos. No obstante, la parábola solamente se enfoca en uno de esos siervos. Ese hombre llega para su cita con el rey. La única cosa que sabemos de ese hombre es que tenía una deuda de 10,000 talentos. Josefo, el antiguo historiador judío, un contemporáneo de Jesús, comenta que un talento equivalió a 10,000 denarios. Y un denario era más o menos un sueldo diario de los obreros. Entonces, la suma de su deuda llega a ser cientos de millones de dólares. El punto es que ese hombre tenía una deuda que le era totalmente imposible pagar. Era una deuda realmente incalculable. Bueno, cuando el rey se da cuenta que ese hombre no tenía la plata, él le entrega a ser vendido con toda su familia y todas sus pertenencias, esperando recuperar por lo menos algo, aunque de ninguna manera iba ni a acercarse a la deuda real. Pero ese deudor, cuando reconoce su situación tan desesperada, implora al rey que le muestre paciencia y le promete, y te lo pagaré todo. Una promesa que él jamás iba a cumplir porque era totalmente imposible. Pero el rey, viendo la desesperación de su siervo y la tristeza de su situación, es conmovido. La compasión llena su corazón y él no solamente lo suelta, sino mucho más, le perdona toda esa deuda impagable. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, tienes que ponerte en los zapatos del siervo. Él trabajaba para el rey y aunque había acumulado una deuda incalculable, no le afectaba hasta que el rey le llama a rendir cuentas. En un 2x3, ese siervo llega a ser un preso y pierde toda su familia, todos sus bienes, toda su libertad. Él pierde todo. Y esa situación nunca iba a cambiarse porque la deuda era imposible pagar. Imagínate la desesperación, el sentir de impotencia total, cadena perpetua para él y su familia. Pero justo en el momento más bajo, en el momento más oscuro, le cae un acto de misericordia totalmente inesperado e inmerecido. Su jefe, la persona más afectada por su deuda, perdona todo, borra millones de dólares de deuda y libera a toda la familia. Ahora ese hombre mantiene su trabajo y su familia y sus bienes y está libre de todas sus deudas. Me imagino que fue un momento inolvidable, un momento que debe cambiar toda su vida. En la segunda escena, en 18, 27 a 30, ese mismo siervo del rey sale de la presencia del rey totalmente perdonado. Fresquito es la gran bendición que acaba de recibir. Y él encuentra a uno de sus colegas. ¿Qué sabemos de ese consiervo? Solamente que él le debía al primer siervo 100 denarios, una deuda de 3 o 4 meses de sueldo. Una deuda importante quizás, pero que de ninguna manera podría compararse con la deuda del otro siervo.
La primera deuda era 100 millones de denarios y esta deuda solamente 100 denarios. Bueno, el siervo perdonado agarra a su consiervo por el cuello y le grita: págame ahorita lo que me debes. El otro siervo responde exactamente como su consiervo respondió ante el rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esta era una promesa realizable, una deuda alcanzable, pero el siervo necesitaba tiempo. No obstante, el primer siervo no quiere saber nada de excusas y él lo entrega a las autoridades y le meten preso. La tercera escena, en los versículos 31 a 34, es esta. Los demás siervos ven la maldad del primer siervo y cuentan todo al rey, quien lo llama para otra rendición de cuentas. Pero esta vez el rey le da al siervo lo que realmente merece, y conforme a cómo ese siervo malo trataba a su consiervo, lo entrega a los hombres que torturaban a los presos, donde ese siervo malo iba a ser castigado para el resto de su vida. Ahora, ese hombre está recibiendo justicia. Antes recibió misericordia, pero ahora justicia. La parábola termina allí. Pero Jesús toma la palabra para dar una conclusión, una aplicación a Pedro y a la otra gente escuchando. Él dice en el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, la parábola es una ilustración de lo que Dios espera de sus discípulos. Y si nosotros no lo tomamos en cuenta, si nos comportamos como el siervo malo, recibiremos el mismo castigo que él recibió. Fuerte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje de esta parábola? Hay 3 verdades que quiero compartir. 3 verdades que esta parábola enseña. Primero, el perdón de Dios que nosotros experimentamos en Cristo es increíblemente abundante y totalmente inmerecido. En la parábola, el rey representa Dios. Y cuando Él cancela la deuda del siervo, representa como Dios cancela la deuda de nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Tal como esa deuda era incalculable, así también era nuestra deuda ante Dios. Una deuda de pecado, una deuda infinita, imposible de pagar. Pero tal como el rey, por su pura gracia, perdona al siervo, así Dios perdona a nosotros por pura gracia. Cuando merecíamos el castigo más fuerte, cuando la justicia decía que merecíamos la muerte, el infierno, la ira de Dios, Dios por su gran misericordia canceló la deuda por completo, porque Jesús murió por nosotros. Por lo tanto, Pablo anuncia en Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, Él tomó el recibo, Él tomó el papel que mostraba toda nuestra deuda. ¿Y qué hizo con ella? Y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Cristo canceló por completo nuestra deuda, más que billones de dólares de deuda, más que el valor de nuestras vidas y nuestras familias y todas nuestras pertenencias, una deuda incalculable e impagable. Y Él la canceló pagándolo Él mismo por su sangre. El perdón de Dios es increíblemente abundante y totalmente inmerecido. Y tal como ese siervo malvado, Él te ha dado ese perdón. Lo impactante de esta parábola
es que mientras nosotros, tal como Pedro hizo, siempre queremos poner límites en el perdón, siempre queremos definirlo con exactitud, siempre queremos poner casos y decir, bueno, en este caso sí, en el otro caso no. En cambio, Jesús enseña un principio bastante claro y bastante impactante. La pregunta no es cuántas veces debo yo perdonar, sino cuánto he sido perdonado yo. Esta es la base de esta parábola. El enfoque principal, cuánto Dios nos ha perdonado. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando surge la duda en nuestra mente, si tenemos que perdonar o no a fulano por lo que nos hizo la otra persona, es simplemente esta pregunta: ¿cuánto me ha perdonado Dios? No se trata de cuantificar, no se trata de justificar, no se trata de ser mezquino. La respuesta de Jesús es muy clara. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón es ilimitado, justamente porque la gracia que hemos recibido en Cristo es ilimitada. La medida de nuestra responsabilidad de perdonar no se mide por nuestros derechos o nuestros sentimientos o nuestras heridas, sino por las heridas de Cristo por nosotros. Dios nos llama a perdonar tal como hemos sido perdonados en Cristo. Por lo tanto, Pablo dice en Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la cruz que define los límites del perdón, porque en la cruz vemos el perdón abundante, el perdón insondable, el perdón inmerecido. Está aquí que tenemos que empezar cuando pensamos en este tema del perdón. ¿Cuánto he sido perdonado yo? ¿Cuán profundo es su amor, es su gracia, es su perdón? Hermanos, miren la cruz. Miren la cruz, a nuestro Salvador clavado ahí por tus pecados, diciendo en todo su dolor y la injusticia del momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si mi actitud es reconocer la deuda que yo tenía, una deuda que jamás podría pagar, una deuda mucho más allá que la deuda del hombre en la parábola, una deuda eterna, una deuda impagable, entonces no voy a poner límites, no voy a ser mezquino. Más bien voy a reconocer la profundidad del regalo de Dios en Cristo que me trajo perdón, y como consecuencia voy a querer perdonar a los que pecan contra mí. El reconocimiento de que yo he recibido totalmente gratis, totalmente sin mérito alguno, un perdón sin límites, un perdón tan costoso que Dios pagó por mí con el precio de su Hijo, va a crear en mí una actitud de generosidad y de misericordia cuando alguien peca contra mí. Todo empieza con las riquezas de su gracia y perdón. La segunda enseñanza de esta parábola es que una persona que ha recibido el perdón de Dios tan ilimitado y tan inmerecido tiene que ser una persona perdonadora. Lo que es chocante en la parábola es ver a ese siervo, después de haber recibido una amnistía tan generosa, agarrar a su consiervo y por una pequeñez rehusar perdonarle y demandar su derecho. ¿Qué tal raza? Es como el mendigo que encuentra 1,000 soles o $1,000, pero no quiere compartir nada con sus hijos. Es una contradicción bárbara. No debe ser así. De hecho, el punto de Jesús en esta parábola es que no puede ser así. Si nosotros hemos recibido un perdón total, un perdón que no merecíamos, la gracia abundante y lujosa de Dios, nosotros tenemos que ser cambiados por esa gracia. Tenemos que llegar a ser perdonadores justamente porque hemos sido perdonados tanto. Yo reconozco que perdonar no es algo natural para pecadores. Nos cuesta. Nuestra tendencia natural es resentir, es guardar rencor, es demandar nuestros derechos a todo costo.
Pero cuando nosotros recibimos un regalo tan espléndido, cuando Dios nos perdona de todos nuestros pecados, la única respuesta apropiada es una vida de gratitud, de generosidad y de perdón. La misma misericordia que hemos recibido debemos mostrar a los que pecan contra nosotros. Hermano, si Dios te ha perdonado miles de mentiras, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu hermano que te mintió? Si Dios te ha perdonado miles de insultos, ¿por qué no puedes perdonar a tu hermano que te insultó? Si Dios te ha perdonado por infidelidad y por falta de respeto y por irresponsabilidad y un montón de pecados más, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu hermano? ¿Eres más especial que Dios? ¿Mereces más honor que Dios? Si Dios te ha perdonado, es para que tú seas alguien que perdona. Es para que tú seas tan generoso como Cristo ha sido contigo. El perdón de Dios que hemos recibido tiene que cambiarnos y hacer de nosotros personas siempre dispuestas a perdonar. Y la tercera enseñanza es esta. Si una persona no perdona a los demás, demuestra que nunca ha experimentado el perdón verdadero de Dios y por lo tanto recibirá el castigo consecuente. Es un punto muy duro. Si tú no perdonas, es una señal muy clara de que no has sido perdonado, porque el que ha perdonado tanto tiene que llegar a ser un perdonador. Y si tú no eres perdonador, no eres un cristiano verdadero. Por ende, enfrentarás el castigo de todos aquellos que no perdonan. ¿No te das cuenta que el siervo malvado en la parábola representa a todos nosotros que habiendo recibido el perdón de Dios no queremos perdonar a nuestros hermanos? ¿Sabes lo que Dios dirá a la persona que no quiere perdonar a los demás? Lo mismo que el rey dijo en los versos 32 y 33. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Por supuesto que sí. Entonces, si nosotros no perdonamos de corazón, caerá sobre nosotros el mismo castigo que cayó sobre el siervo en la parábola, que no quiso perdonar a su consiervo. El verso 34 dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que lo debía. Es decir, lo entregó a los que castigan y el castigo durará hasta que la persona pague su deuda. Algo que era imposible. O sea, es un castigo sin fin. Y ese castigo que caerá sobre todos aquellos que no perdonan es justamente lo que ilustra esta parábola. Como Jesús dijo en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús dijo lo mismo en Mateo 6:14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, esto no significa que una persona pierde su salvación o que puede ganar la salvación por sus obras. El punto de la parábola es que si realmente eres salvo, si realmente has recibido el perdón de Dios, ese acto de misericordia tan grande te cambia en un perdonador. Si no demuestras esa actitud de perdonar, entonces, ¿cómo puedes alegar ser una persona perdonada? Es pura hipocresía. Hermanos, tenemos que perdonar si hemos sido perdonados. Es peligroso no perdonar. Es dañino no perdonar. Es desobediencia no perdonar. Como cristianos, personas que hemos sido perdonados abundantemente, tenemos que perdonar a todos aquellos que pecan contra nosotros. Tenemos que mostrar la misma misericordia que hemos recibido. No hemos dicho todo lo que se podría decir acerca del perdón. Pero hemos dicho lo que Jesús enseñó en esta parábola. Su punto es muy claro. Si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que perdonar a los que pecan contra nosotros.
Si no perdonamos, muestra que realmente no hemos entendido toda nuestra deuda y el perdón de Dios. Hermanos, quiten el resentimiento de sus corazones y perdonen a sus hermanos tal como Cristo te ha perdonado a ti, a pesar de lo que hayas hecho. ¿Hay alguien que tú tienes que perdonar? Hazlo lo más pronto posible. Con el mismo amor, con la misma paciencia, con la misma misericordia y la misma gracia que Cristo demostró cuando Él te perdonó a ti. Que Dios les bendiga.